Bienvenidos a una nueva edición del especial COVID-19. Al final del segundo año de la pandemia, el mundo presenta una imagen desigual. Mientras que en muchas regiones las curvas de infección remiten, Europa vuelve a ser el epicentro de la pandemia según la Organización Mundial de la Salud. Alemania registra un rápido aumento de las infecciones. Hay países que avanzan mucho en la vacunación y otros en los que el coronavirus se está extendiendo de manera descontrolada, a pesar de que la vacuna está disponible. Las consecuencias de la pandemia en un mundo desigual es nuestro tema de hoy. Nos fijaremos en la India, donde hay otro virus que afecta a muchas personas. Ghana registra grandes avances en la vacunación contra el SARS-CoV-2. Y en Alemania se discute sobre la obligatoriedad de llevar mascarilla en la escuela. Pero vamos primero a la India. Allí fueron muchos los que empezaron a relajarse porque los contagios con coronavirus bajaban. Pero de repente miles de personas se enferman de dengue. Las infecciones están aumentando rápidamente, mucho más rápido que en años anteriores. Tal vez porque la población, agotada con la lucha contra la COVID-19, se cuida menos. Los hospitales de Delhi vuelven a saturarse, pero en lugar de pacientes con coronavirus, se trata de pacientes de dengue. El país registra un nuevo récord. Solo en Delhi hubo más de 1.000 casos en octubre. Kumar Kunal, de 15 años, es uno de ellos. Tras quejarse de fuertes dolores de cabeza, su madre lo trajo a esta clínica desde el estado de Rajasthan. Poco después, también a ella se le diagnosticó dengue. De donde vengo, la fiebre se ha extendido mucho y no hay suficientes camas de hospital. Los más afectados vienen a Delhi. Cuando me enfermé, mi padre nos envió directamente aquí. Al principio, la madre de Kunal no fue ingresada, ya que las camas se necesitaban para pacientes en estado crítico. Solo cuando empeoró su estado, le asignaron una cama al lado de su hijo. Tuvo suerte, porque los hospitales se ven obligados a rechazar a 9 de cada 10 pacientes. En el norte de la India, el número de casos se disparó. Es posible que los cierres durante la pandemia de COVID-19 también hayan frenado la propagación del dengue. Los síntomas varían entre fiebre alta, vómitos, diarrea y fallo orgánico. El dengue puede ser mortal y no tiene tratamiento específico. La India lucha contra la enfermedad casi todos los años después del monzón. Las aguas estancadas son el caldo de cultivo ideal para los mosquitos transmisores de la enfermedad. Después de que la segunda ola del coronavirus casi paralizara el sistema sanitario de la India, los hospitales tienen que lidiar con numerosos pacientes de dengue. Algunas camas estaban reservadas para los pacientes de coronavirus. Ahora que hay menos casos de COVID-19, las utilizamos para los pacientes de dengue, al igual que nuestra estación para el tratamiento de resfriados. Muchos enfermos esperan su ingreso. Todos tienen complicaciones. Las autoridades de Delhi intensificaron las medidas de fumigación y pidieron a los ciudadanos que revisen sus casas para detectar posibles focos del mosquito transmisor de dengue. Medidas que deberían aplicarse todo el año, opinan muchos médicos. De lo contrario, la fiebre volverá a Delhi con regularidad. En la India, los contagios están disminuyendo debido a los avances en la vacunación. En Europa, en cambio, muchos países van camino de una cuarta ola de infecciones y algunos incluso de una quinta ola. Ocurre en todos los lugares donde las tasas de vacunación son demasiado bajas. Esto incluye a Alemania. La situación ya es especialmente grave en Europa del Este. Ambulancias con pacientes de COVID-19. Ese es el panorama actual en muchos países de Europa del Este. En Rusia ha comenzado la posiblemente peor ola de infecciones en esta pandemia. Pero las incidencias también aumentan en Rumania, en el sudeste de Europa y en el extremo norte, en los países bálticos. Y eso apenas en 8 semanas. Con la llegada del frío, muchas personas se infectan en el interior y el coronavirus golpea a una población poco vacunada. Los países del este tienen una baja tasa de vacunación respecto a los del oeste.
Los casos de COVID-19 se acercan nuevamente a niveles récord. La variante Delta, altamente contagiosa, sigue dominando en Europa y Asia Central. Los ingresos hospitalarios son altos cuando las tasas de vacunación son bajas. Varias razones explican las bajas tasas de vacunación. En Rumania, muchos ciudadanos no confían en la estrategia del gobierno. No estoy vacunado. Estoy en contra porque no creo que este virus exista. Muchos médicos están agotados por las últimas oleadas de infecciones, como Laurențiu Belușica, del Hospital Provincial de Ghești. Dice que las autoridades no se toman en serio la pandemia, ni siquiera ahora. No tenemos suficiente oxígeno ni casi medicación. La quinta ola nos desbordará. Cada vez más personas dejaron de respetar las reglas de distanciamiento. En la capital rusa, Moscú, la mascarilla se usaba cada vez menos en público. Además de las vacunas, esta es la protección más importante ante la COVID-19. Los expertos responsabilizan de esto a la política. En su día, los responsables incluso declararon la pandemia por terminada. Nuestras autoridades han sido víctimas de su propio discurso durante el último año y medio. Primero dijeron que no todo estaba tan mal, luego que podíamos lograrlo y finalmente que habíamos vencido al virus. El enfoque laxo de la pandemia tiene consecuencias dramáticas. En general, hay más casos reportados en la región europea, 78 millones, que en el sudeste asiático, el Mediterráneo oriental, el Pacífico occidental y África juntos. Somos de nuevo el epicentro de esta pandemia. Y eso cuando, en Europa, el invierno aún no ha comenzado. Desde el comienzo de la pandemia, muchos hemos estado trabajando desde casa, incluso para este especial de coronavirus, y procesando información de todo el mundo. Distintos analistas advierten desde hace tiempo que la pandemia está propiciando una dinámica diferente. ¿Para qué debemos estar preparados? Preguntamos a nuestro experto. En el video podcast de nuestro programa especial entrevistamos al profesor Dirk Brockmann, experto en modelización de pandemias de la Universidad Humboldt de Berlín, en un momento en que las incidencias vuelven a dispararse en Alemania. Bienvenido, señor Brockmann. Hola, señor Hoffmann. Señor Brockmann, en muchos países europeos con suficientes vacunas, muchos no se vacunan por desconfianza. Como investigador, ¿qué opina al respecto? ¿Cómo se puede cambiar esto? Se puede hacer de diferentes maneras. Una de las que mejor suelen funcionar es quitarle el miedo a la gente. Y el miedo viene del hecho de que la gente a menudo no entiende lo que es una vacuna y cómo contribuye a combatir una infección viral. Y en realidad solo habría que explicarle a la gente que tiene dos opciones, vacunarse o infectarse con la variante Delta. La vacuna es un trozo de ADN del virus. Eso significa que al inyectarla se introduce el ADN del virus en el cuerpo. Ocurre exactamente lo mismo cuando nos infectamos con el virus, solo que de manera incontrolada. En otras palabras, lo que se inyecta en el cuerpo al vacunarnos es el mismo virus que nos ataca, pero en cantidades mucho menores. Al infectarnos, la carga viral es mucho mayor. Esto significa que una infección vírica es una especie de vacuna fuera de control, bioquímicamente hablando. También investiga qué contactos tiene la gente durante la pandemia por el riesgo de contagio que supone. Desde hace una semana se supone que los tipos de contactos en sus modelos para Alemania van a cambiar. ¿Qué significa eso? Se trata de los contactos, por ejemplo, los fines de semana. La gente suele encontrarse con más personas el fin de semana. Ahí aumentan los contactos y su variabilidad. Eso significa que de vez en cuando te encuentras en situaciones en las que tienes contacto con mucha gente. Esto puede contribuir a que se produzcan estos eventos supercontagiadores que determinan la evolución de la pandemia, y lo vemos con preocupación.
¿Qué perspectivas tiene para Europa? ¿Más confinamiento? La OMS dice que el continente es de nuevo el epicentro de la pandemia. Creo que es una apreciación muy acertada. Me preocupan especialmente los países en los que la tasa de vacunación es más baja, porque no es suficiente para detener la variante Delta. Los contagios están aumentando a gran velocidad y aún no puedo prever cuándo se alcanzará un punto de inflexión que al menos arrojaría un rayo de esperanza. Por el momento no lo veo. Y en muchos países las tasas de infección, es decir, el número de personas que se infectan cada día, han crecido de forma vertiginosa. Y también tenemos que entender que si no reaccionamos cuanto antes, la tendencia seguirá en las próximas 2 semanas. Y eso da miedo. Al parecer no hay buenas perspectivas para este invierno en Europa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Restricciones y vacunación. Se supone que ambas en simultáneo sacarán al mundo de la pandemia. En el continente africano todavía no hay suficientes vacunas. Y donde hay, algunas personas tienen miedo de aplicársela, como ocurre en países más pudientes. Pero en Ghana, el programa de vacunación está cobrando impulso, lo que da esperanzas. La campaña de vacunación da resultados en Ghana. Cada vez más personas están siendo inmunizadas, también en Tamale, en el norte del país. Poco a poco comienza a disiparse el miedo sobre las supuestas contraindicaciones de la inyección. Pero al comienzo no era así, nos cuenta esta mujer. Circulaban muchos rumores. Lo que habla la gente por ahí genera mucha inseguridad. Dicen que el que se vacuna puede enfermarse, incluso morir. Pero después vimos que muchas personas no tuvieron ningún problema. Al igual que en Europa, en los países africanos también circulan muchas informaciones falsas. Eso contribuyó a que al principio la vacunación en Ghana se estancara. Pero una campaña cambió el escenario. Muchas autoridades políticas comenzaron a vacunarse. La gente quería ver primero qué les pasaba a las personas que se vacunaban. Lo hicieron el presidente, el vicepresidente y su familia. Otras figuras públicas dieron también ejemplo. Al cabo de algunos meses, los escépticos tuvieron que reconocer que a esas personas no les había pasado nada. Así se generó una base de confianza. Al mismo tiempo, los trabajadores de la salud recibieron información adecuada. También muchos de ellos creían al principio en teorías de la conspiración. Sin el compromiso de esos trabajadores, la vacunación no habría avanzado. Los servicios sociales han aprendido la lección. Toda campaña de vacunación debe ir acompañada de la mejor información posible. Las informaciones falsas y la mala comunicación son el peor enemigo del progreso y del desarrollo en el sistema de salud. Sobre todo cuando se trata de los interlocutores más cercanos a esas personas. Cuando hay una estrategia razonable para abordar el problema, se avanza. Ghana está en el inicio de la vacunación porque siguen faltando las dosis provenientes de los países ricos. Sin embargo, se ha dado ya el primer paso. Yo también tenía miedo porque la gente decía que las vacunas hacían daño. Pero ahora se escucha la opinión de muchas otras personas, como pastores evangélicos, imanes y jefes de tribus. La buena comunicación hace cambiar de opinión a los escépticos y las autoridades en Ghana lo han entendido. En Alemania, el Instituto Robert Koch, la Autoridad Sanitaria Nacional, ha reportado la tasa de infección más alta desde el comienzo de la pandemia. Por primera vez, la incidencia de 7 días superó los 300 casos. Con ello, la actual cuarta ola superó ya el pico anterior de diciembre de 2020. Con una tasa de vacunación del 67%, el país está muy por detrás de otros países de la Unión Europea,
como Francia o Portugal. Gran Bretaña aprobó el medicamento anti-COVID del fabricante farmacéutico estadounidense Merck. El medicamento Molnupiravir fue aprobado por las autoridades para mayores de 18 años infectados con COVID-19 con riesgo de enfermedad grave. Las pruebas han demostrado la eficacia del fármaco. El Reino Unido es el primer país en aprobar el uso del Molnupiravir contra el coronavirus. Merck también solicitó la aprobación en Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. El grupo estadounidense Pfizer también tiene como objetivo la aprobación de un nuevo fármaco anti-COVID. Debido a la pandemia, la esperanza de vida se redujo en la mayoría de los países industrializados durante el último año. Así se desprende de un estudio del Instituto Max Planck en 37 países. En general, se perdieron allí alrededor de 28 millones de años de vida en relación a la esperanza de vida antes de la pandemia. La esperanza de vida que más cayó fue para los hombres en Rusia, con 2,33 años. Le sigue Estados Unidos. Con el comienzo de la pandemia, escuelas en todo el mundo debieron cerrar para evitar el contagio de los niños. En Uganda, muchas permanecen cerradas desde hace más de un año. Los expertos advierten de las consecuencias económicas, pues la educación es, por experiencia, el camino para salir de la pobreza. En su día, este era un dinámico centro de clases. A Johnson Turiagenda le duele ver lo que ha quedado desde entonces. El dueño del edificio nos dijo que necesita el dinero del alquiler y como no estamos trabajando, deberíamos abandonar el edificio. Los escolares en Uganda fueron enviados a casa hace más de un año para detener la propagación de COVID-19. Las escuelas dejaron de tener ingresos y muchos maestros fueron despedidos. Cuando llegó el cierre, teníamos algo de dinero. Pudimos pagar una parte de los sueldos de los maestros y de otros empleados. Pero ahora ya no tenemos ingresos. Los profesores llaman y piden su dinero, pero no nos queda nada. La pandemia ha golpeado con dureza la economía de Uganda. El crecimiento anual estimado fue corregido a la baja, de un 6% a un 3,5%. Y el cierre de las escuelas también está afectando a otras áreas. Hay, por ejemplo, proveedores de servicios de conexiones domiciliarias, agua y luz, internet y teléfono, personas que ofrecen comida, bancos que ofrecen préstamos y otros servicios. Los grandes bancos también tienen préstamos incobrables. Se teme una futura escasez de profesionales. Si estuviera a punto de terminar mis estudios y luego todo se cerrara y pierdo el interés, entonces no solo perdemos un abogado en ciernes, también perdemos el conocimiento que podríamos haber transmitido. Entonces, la brecha de habilidades es inevitable. Algunos profesores experimentados ya están renunciando. Abrí un pequeño negocio porque tengo que proveer a mi familia. No creo que vuelva a la escuela. Uganda espera reabrir las escuelas tan pronto como la mayoría de los maestros haya sido vacunada. Sin embargo, el entusiasmo por la vacunación es bajo y la fecha de reapertura sigue siendo incierta. Una cosa es clara, cuanto más tiempo permanezcan las escuelas cerradas, más perjudicará al sector educativo y a la economía. Las escuelas en Alemania volvieron a abrir hace algún tiempo. Si bien los niños necesitaban volver a clases, también es cierto que la vida en el aula puede ser muy dura si hay que llevar mascarilla todo el día. Ahora, ante el aumento de los contagios, algunos estados federados vuelven a imponer su uso. Leopold tiene 8 años y cursa tercer grado en una escuela de Berlín. Se hace 2 tests de COVID por semana. También tiene que llevar mascarilla en clase, una medida que se volvió a aplicar ahora ante el gran aumento de casos. Pero hasta la semana pasada podía ir sin ella. No teníamos que llevar mascarilla en la escuela, pero yo la llevaba igual para que la probabilidad de ponerme enfermo no sea tan alta.
Corina Alexandra Rader, la madre de Leopold, es representante de padres en la escuela. Leopold y sus compañeros son muy jóvenes para vacunarse. A pesar de que en esa franja de edad apenas se dan casos graves de COVID, Corina Alexandra está a favor de la mascarilla. El médico no puede garantizar que mi hijo no se contagie. A los padres no nos interesa saber cuántos niños padecen casos graves, sino nuestros propios hijos. Christoph Soil es el director de la escuela. Entiende que no es fácil dar clases con mascarilla. Cuesta reconocer las caras y entender lo que dicen los niños. Aún así, muchos profesores no estaban conformes con eliminar su uso. Hay algunos que se habían alegrado, pero la mayoría de los profesores piensan que proteger la salud es más importante. Ver las caras de sus alumnos no es tan relevante. Con la llegada del frío, el pediatra Jakob Maske tiene cada vez más pacientes. Sin embargo, no tiene que tratar muchos casos de COVID-19. En su opinión, es correcto que los alumnos puedan ir a clases sin mascarilla. No podemos preocuparnos solo de los virus. También hay que pensar en los derechos de los niños. Es injusto que los adultos puedan ir a los restaurantes, mientras que los niños deben hacerse pruebas hasta 3 veces por semana y además llevar mascarilla. Además, los niños más pequeños no pueden vacunarse, mientras que entre los adultos, que sí pueden, la disposición a inocularse ha disminuido considerablemente. Entre tanto, la cuarta ola avanza en Alemania. Leopold recibe por fin los resultados del test. Negativo. En principio, una buena noticia. Pero este niño de 8 años tiene mayores anhelos. Si pudiese pedir un deseo, sería que el coronavirus se termine. En la pandemia también hay ganadores. En Alemania son los libreros. Para acabar del programa de hoy, les mostramos una tienda de libros en Berlín que supo navegar en la crisis. Los clientes agradecen poder contar con algo que antes no apreciaban tanto como ahora: los libros. Si hay algo de lo que no se puede quejar David Meche es de la falta de público. A su librería en el centro de Berlín llegan cada vez más clientes desde el comienzo de la pandemia. Un éxito de ventas son, por ejemplo, los libros infantiles. Desde que comenzó nos dimos cuenta de que la gente comenzó a leer más, que venían más a menudo y sobre todo familias. Los niños estaban en casa y había que ocuparlos con algo. Para muchos padres es importante que sus hijos no solo jueguen con el iPad o con el celular, sino también que lean libros. Pero también muchos padres le tomaron el gusto a la lectura y compran ahora más libros impresos y no electrónicos. Desde que abrieron las librerías me encanta venir a echar un vistazo. Es cierto, compro más libros y justo usted me pilló comprando. Yo sí creo que en la pandemia la gente comenzó a leer más. Cuando estás todo el día con pantallas, llega un momento que te cansas. Yo lo noto con mi hija, ella también comenzó a leer mucho más. Una tendencia que también se pudo observar en la Feria del Libro de Frankfurt, donde 2.000 expositores de 80 países presentaron sus publicaciones, muchas de ellas digitales. Por primera vez desde el comienzo de la pandemia hubo lanzamientos y eventos presenciales. Para las editoriales pequeñas es fundamental. Los eventos presenciales son necesarios. Es importante que las personas se enteren de cosas que podrían interesarles. Los encuentros son necesarios, como es necesario el azar. La Feria del Libro de Frankfurt logró sobrevivir gracias a subvenciones estatales. En Alemania el sector del libro pasó la prueba de fuego, pero en otras regiones del mundo, en América Latina o África, las repercusiones de la pandemia son mucho más graves. Países con una cultura lectora y una buena infraestructura digital pudieron recuperarse de los efectos de la pandemia.
Pero donde faltaban estos elementos fue difícil volver al negocio. En países como Argentina y Kenia y en otros mercados emergentes, el sector del libro resultó muy afectado. De vuelta en la librería Buchbox de Berlín. Entretanto, ha disminuido levemente la afluencia inicial, dice el propietario David Mesche. Pero sí ha surgido una clientela fiel. Como librería independiente hacemos muchas actividades culturales como fiestas callejeras o actividades en escuelas y guarderías. Creo que el éxito se debe a que la gente tiene confianza en nosotros. Ellos nos apoyan a conciencia para no comprar en Internet. A pesar de todas las adversidades que trajo la pandemia, David Mesche mira con optimismo al futuro. Sus 4 filiales en Berlín venden suficiente y ninguno de los 35 empleados teme perder su trabajo.